La secuenciación del ADN es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos. Como en esta primera imagen visualizamos a la adenina, citosina, guanina y timina. La secuencia del ADN constituye la información genética heredable que forman la base de los programas de desarrollo de los seres vivos. Y en esta segunda imagen podemos visualizar el primer ácido nucleico del que se obtuvo la secuencia completa de sus 80 nucleótidos. En este caso fue la Saccharomyces cerevisiae, que se utilizaba como levadura en la cerveza, y esto ocurrió en el año 1965. Con la mejora de la tecnología del ADN recombinante propició nuevas posibilidades para acordar el reto y fue el método desarrollado por Fred Sanger y su equipo basado en la polimerización del DNA conocido como método de Sanger, el que vino a convertirse durante muchos años en un procedimiento estándar para secuenciar cualquier fragmento purificado de DNA. Ahora vamos con identificación molecular. En esta parte hay que tener claro que especie y cepa son dos cosas diferentes. La especie es un conjunto de cepas. Entonces, aclarando eso, es donde nosotros hacemos una diferenciación, ¿no? O sea, puede ser una tipificación de cepa, que puede ser fenotípica o genotípica. Entonces, ¿qué es tipificación de cepas? Esto se usa para establecer el parentesco entre microorganismos que pertenecen a la misma especie. Por eso es que nosotros llamamos tipificación de cepa. Entonces, puede ser a través de fenotípica, que es lo que nosotros podemos observar, o genotípica, que eso ya no lo podemos observar. En esto nosotros vamos a centrarnos, ya que nosotros vamos a realizar una secuencia del gen 16S, en donde nosotros vamos a extraer una secuencia que está presente en el gen, valga la redundancia, que es en la zona 16S. ¿Por qué agarramos esta zona? Porque a través del tiempo esto no sufre mutaciones que no sean difícil de identificar. Entonces nosotros, bueno, ya se hizo muchos estudios que ya se sabe la secuencia de las bacterias, y esto se podría hacer como, bueno, esto se podría catalogar como el DNI de la bacteria, ¿no? Entonces nosotros realizaremos la técnica para poder buscarlo en el banco de datos, que uno que es muy conocido es el GenBack. Como se puede observar en la imagen, lo que comienza es un sustrato. Este puede ser la bacteria en sí. Entonces se extrae el DNA, cual puede ser a través de varias técnicas. Y lo siguiente, ¿no? Es combinarlo con los primers, que nos ayudarán a establecer mejor o lo que estamos buscando, y se amplificará, ¿no?, en la máquina. Esta máquina nos va a botar una secuencia, de que esta secuencia ya sería el 16S. Este sería como su DNI. Entonces, si nosotros ya tenemos el DNI, ¿qué nos faltaría? Buscar la información. Una de las páginas donde puedes buscar esta secuencia es en el GenBack. Desde 2005 se vienen desarrollando tecnologías de secuenciación de alto rendimiento conocidas como secuenciación de segunda generación. Entre ellas tenemos uno de los más importantes es el método de secuenciación masiva, el cual permite estudiar de forma masiva y simultánea millones de secuencias de ADN en un único experimento. Esto hace posible identificar variantes genéticas relevantes, medir con gran detalle cambios de expresión, observar diferencias en la metilación. Además, ha permitido el aumento del rendimiento y velocidad con que se obtienen datos, también como reducir de forma drástica los costos de secuenciación. Como tenemos en esta imagen, visualizamos al DNA y a través de este método podemos obtener los fragmentos, los cuales van a ser utilizados por la tecnología para poder conseguir millones de lecturas de esa información. Y estas millones de lecturas a la vez van a generar una secuenciación completa del ADN estudiado. Entre las técnicas que se mencionan, la secuenciación masiva son las más aptas para determinar cambios estructurales en las comunidades microbianas, tales como la microbiota, que se entrará a detallar más adelante. En este caso, veremos cómo la identificación molecular nos puede ayudar a determinar nuestra microbiota intestinal. La microbioma o microbiota es un conjunto de microorganismos que pueden encontrarse en cuerpos de distintos seres pluricelulares como el cuerpo humano. La microbiota se encuentra tanto dentro como fuera del intestino.
que sería boca, intestinos, vagina e incluso la piel. Normalmente, estos individuos que presentan un microbioma estable tienen un buen sistema inmune, se encuentran en sí sanos, porque tienen tanto un equilibrio interno como externo. ¿Por qué se debe esto? Principalmente porque existe una relación simbiótica comensal entre los microorganismos y el huésped. Sin embargo, esto puede ser afectado cuando las personas usan excesivos productos de limpieza, uso de perfumes en zonas innecesarias y un innecesario uso de antibióticos, que no solo daña la cantidad de bacterias tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo, sino también la diversidad y en estos casos los que residen en el microbioma intestinal. Nos centraremos específicamente en la microbiota que se encuentra en nuestro intestino, ya que aquí no solo se encuentra una gran cantidad, sino también, en casos excepcionales, también hay una diversidad microbial. Incluso puede variar de acuerdo a diferentes individuos, ya sea por el estilo de vida diferente, la alimentación o incluso el estado emocional. Como ya se mencionó anteriormente, el tener una microbiota saludable y estable nos permite tener una defensa contra enfermedades y evitar en estos casos el antagonismo microbiano, que es cuando existe una colonización de microbios patógenos. El estilo de vida que llevan es de cazadores y recolectores. Es por eso que consumen bayas o animales que cazan. Se ve que hay dos estaciones, la estación húmeda y la estación seca. En la estación húmeda es donde en la microbiota se tienen menos enzimas activas en carbohidrato de plantas, animales y mucina, en comparación de la estación húmeda. Se debe saber que la mucina es una sustancia que constituye el principal componente de las secreciones salivales. También el frutano se enriquece con esta temporada, ya que se consume más bayas y frutas. En cambio, en la estación seca se consume más carne, y esto enriquece a las enzimas activas en carbohidratos, por lo que se tiene una microbiota estable, pero que cambia cíclicamente conforme a las estaciones del año. Al comparar el grupo bacteriano en la microbiota de las poblaciones nativas e industrializadas, se vio que las poblaciones nativas tienen microbiota que se distinguen en parte por su abundancia de Prebotellaceae, y las poblaciones industrializadas, en cambio, tienen microbiotas que son dominadas por Bacteroideaceae. Como se muestran, los individuos nativos que viven un estilo de vida tradicional de cazadores y recolectores, se ve que su alimentación es más natural, por lo que la microbiota intestinal sigue una sucesión cíclica de especies que corresponden con el enriquecimiento de funciones asociadas a la estación. En ambientes urbanos, factores como la dieta y el consumo de antibióticos van a determinar la diversidad de la microbiota intestinal. Esto es de gran importancia para los grupos vulnerables como son los niños y personas mayores. En cuanto a la dieta, hay dos factores que promueven la diversificación de la microbiota: una mayor diversidad de grupos alimenticios y el consumo de probióticos. En cuanto a los grupos alimenticios, es importante el consumo de fibra y el consumo de alimentos como carbohidratos complejos, simples, variedad de frutas y verduras y el consumo de carnes ricas en proteínas. Por otro lado, el consumo de probióticos nos trae beneficios como el manejo del peso, la disminución del peso y grasa y la disminución de triglicéridos. Los probióticos se pueden encontrar principalmente en alimentos fermentados, siendo el más conocido el yogur. Sin embargo, también pueden estar en bebidas como la kombucha o en alimentos como las aceitunas. Y por último, en suplementos. Por otro lado, el consumo excesivo de antibióticos podría llegar a eliminar nuestra microbiota intestinal, por lo cual es importante no consumirlos deliberadamente.
y siempre consultar con un especialista. Los microbianos que van a determinar una microbiota saludable son principalmente tres: el grupo Bacteroides, el grupo Prebotella y el grupo Rhinicoccus. Estos están ligados al consumo de prebióticos y al consumo de fibra. Otro grupo bacteriano que se va a ver beneficiado por el consumo de probióticos va a ser el grupo Bifidobacteria, aparte del anterior mencionado, el grupo Bacteroides.